primero que era una lesión que llevo ya hace 5 años. Por ejemplo, en el gimnasio sentía que cada vez podía empujar menos, tenía menos fuerza, menos movilidad. Y pensando ya diciendo, bueno, es que ya estoy llegando a un punto que ya pronto no voy a poder hacer nada. Uno se va pues desmotivado, ¿no? O sea, se va desmotivando poco a poco, diciendo que, bueno, quizás ya sea, hasta uno piensa ya es el ritmo normal de la vida, que después de unos años uno ya se está envejeciendo y diciendo, bueno, ya lo tengo que dejar. ¿Qué cosas puedes hacer que antes no podías? Coméntanos. Pues ahora en los entrenamientos ya empiezo a hacer pecho, que antes era imposible. Y hago Qué guay. flexiones, que antes no hacía, pues las había dejado, no hacía ni una. No, ya no hay comparación. Es otra cosa, ¿no? Y siento confianza, es decir, que puedo ya intentar hacer unos ejercicios que antes a lo mejor hubiera podido hacerlo, pero daba miedo. Ya, No que eso es tenía importante. miedo porque no, es que si lo hago y me duele, de repente termino rompiéndome el tendón completamente y ahí sí que Claro. habrá que operar. Eso también era otro miedo que tenía. Sabiendo que ahora puedes hacerlo, ¿cómo te sientes? Bueno, pues súper feliz, agradecido también. Claro, era algo, para mí es otra, ¿cómo decir? Es otra vez como empezar algo nuevo. Claro. Digo, ya, otra vez puedo hacer algo que había 5 años que no estaba haciendo. Bueno, muy buenas. Hoy tenemos a Joaquín, que es un paciente con el que he estado trabajando pues ya ahora justo 12 semanas y bueno, llegó con ahora lo comentarás tú mejor, pero al final llegó con un dolor de hombro, con roturas en distintos de los músculos del manguito rotador. Al final pues era un caso que en ese momento era un caso pues, grave. Entonces estuvimos tratándolo a lo largo de estas 12 semanas y entonces me gustaría que nos comentaras, ¿no? A la persona, a mí y a la persona que nos está viendo sobre todo, cuál fue tu peor momento, es decir, cuál fue el peor momento en el que tú estabas con ese dolor de hombro, esas molestias que tú tenías, ¿no? En tu caso, sobre todo al mover el brazo, al hacer deporte. Coméntanos. Bueno, entonces, bueno, ya primero que era una lesión que llevo ya hace 5 años, ¿eh? Y que la dejé. Es decir, no es que haya buscado mejorarla, sí fui al médico y me dieron un diagnóstico que en lugar de ayudarme, sinceramente me empeoró porque agarré miedo, ¿no? Entonces, para mí, claro, yo yendo, por ejemplo, en el gimnasio, sentía que cada vez podía empujar menos, tenía menos fuerza, menos movilidad, y pensando ya diciendo, bueno, es que ya estoy llegando a un punto que ya pronto no voy a poder hacer nada. Es decir, solamente podría hacer ejercicios básicos así de, yo qué sé, piernas, un poquito de espalda, pero todo lo que era empuje me dolía el hombro imposible. No tenía fuerza, temblaba y nada, que ya estaba a un punto que ya no podía ir más lejos. O sea, todo, básicamente para que la persona que nos está viendo nos pueda entender, era todo lo que era empujes, ¿no? Sobre todo era Sí, la parte más complicada, o sea, que te generaba más dolor y que te exacto. limitaba más. Todo lo que era casi trabajo de pecho, Claro. porque todo lo que es espalda, estirar, remo, cosas así, eso no me dolía, ¿no? Sí podía hacerlo sin problema. ¿Y cómo estabas tú ahí? Es decir, ¿cómo te sentías tú cuando veías que cada vez podías hacer menos empujes, que no te dejaba progresar con la edad, ¿no? Que al final que tú tienes, que al final no eres o sea, eres una persona joven, que al final puede seguir haciendo deporte Uh más -huh. años. Cuéntanos cómo tú te sentías ahí, en ese punto. Es decir, cómo tú estabas, cómo te Pues sí, sentías. uno se va pues desmotivado, ¿no? O sea, se va desmotivando poco a poco, diciendo que, bueno, quizás ya sea, hasta uno piensa ya es el ritmo normal de la vida, que después de unos años uno ya se está envejeciendo y diciendo, bueno, ya lo tengo que dejar. Y por otra parte, pues no, rechazando esa idea de quererlo dejar y decir, no, yo no me siento todavía para dejar de hacer deporte o algo así, que tengo que buscar una solución para poder mejorar y continuar. Y no es posible que con algo ahí en el hombro, porque tampoco es que era un dolor imposible, ¿no? Yo sé que hay personas que tienen dolor de hombro y no pueden ni levantar el brazo por el dolor. No, a mí me dolía, pero sí siempre he podido levantarlo con dolor, pero he podido moverlo. Claro. No, Entonces, por eso yo creo que también eso es lo que me ha ayudado, es decir, que como lo podía mover sin tanto dolor, pues he pensado que sí, que eso se podría mejorar o por lo menos intentarlo. claro.
Porque el médico, ¿qué esperanzas te dio realmente? El médico no tanto, el médico me mandó a fisioterapia y me dijo, por ahora, si puedes hacer los trabajos normales, el día a día, no te recomiendo operar. Eso es lo que me dijo el médico, ¿no? Él no Claro. estaba tanto para hacer una operación, ni yo tampoco, además. Ya, claro. Pero bueno, él por lo menos me dijo que no, que él no lo veía tan grave así porque yo lo podía mover sin dolor. Claro. Entonces me dijo, la operación no tanto. Pero después sí, en fisioterapia, ahí no, eso no me ayudaron nada. Porque ahí Ya. lo único que hicimos es calor, frío, cosas así, pero Vale. ningún consejo diciendo, no, puedes hacer eso para mejorar, no puedes hacer eso. Entonces uno se siente perdido, ¿no? Dice, bueno, entonces ya ha llegado a un punto que lo único, sí, quitar el dolor con calor y frío y ya está. Ya. ¿Y cómo te ayudó eso realmente cuando tú lo hacías? Pues sí, me quitó un poco el dolor, Claro. eso sí, me lo quitó, Mm, pero después de 3, 4 meses volvió, porque yo seguí entrenando. claro, porque tu Yo intención no lo era dejé. entrenar. Entonces los primeros meses sí sentí, bueno, poco a poco se me ha quitado un poco el dolor, pero después volvió otra vez. Entonces no me Ya. ayudó mucho. O sea, era un dolor que se quitaba realmente ahí cuando ibas, pero a la que volvías a meterle intensidad, ¿no? Volvías a Sí, hacer... exacto, correcto. Sí, sí, era así mismo. ¿Cómo, cómo estás ahora? ¿Cómo estás actualmente después de este periodo, ¿no? De 12 semanas, ¿no? De trabajo conjunto. ¿Cómo definirías qué cosas puedes hacer que antes no podías? Coméntanos. Pues ahora en los entrenamientos ya empiezo a hacer pecho, que antes era imposible. Y hago Qué guay. flexiones, que antes no hacía, pues las había dejado, no hacía ni una. No, ya no hay comparación. Es otra cosa, ¿no? Y siento confianza, es decir, que puedo ya intentar hacer unos ejercicios que antes a lo mejor hubiera podido hacerlo, pero daba miedo. Ya, Uno que eso es tenía importante. miedo porque no, es que si lo hago y me duele, de repente termino rompiéndome el tendón completamente y ahí sí que Claro, habrá que operar. Eso también era otro miedo que tenía. total, Y total, ahí total. pues sí, agarrando confianza y ya trabajando bien. Por ahora con poco peso, pero ya todos los ejercicios los voy haciendo. Perfecto, perfecto. Bueno, de hecho, bueno, ahora lo estamos justo que estamos en la sesión, ¿no? Que al final el poder hacer flexiones de nuevo planas en el suelo Uh -huh. sin notar ese dolor, porque no solo no tener miedo, porque a lo mejor la persona que nos está viendo dice, hostia, lo está haciendo a pesar del miedo, ¿no? Pero no, porque realmente, bueno, coméntalo tú si quieres, pero al final no solo no hay miedo, sino que cuando tú lo haces, tú te notas cómo te notas Claro. cuando haces la flexión en comparación como antes. Sí, sí, sí. No, que no tengo dolor. Ahora cuando empujo para hacer unas flexiones no siento absolutamente ningún dolor en el Claro, hombro, absolutamente ninguno. Que eso es algo que no pensaba que iba a ¿qué va a ocurrir, pasar? ¿no? Que uno decía, bueno, porque a lo mejor sí podría hacerla, pero siempre sentiré algo, pues no, Claro, no siento nada. qué guay, qué guay. ¿Cómo era, qué niveles de, si lo recuerdas, ¿no? ¿Qué niveles de dolor podías llegar a tener haciendo flexiones? Si cero es nada de nada, ¿no? Y 10 es el peor dolor, ¿no? No, ¿Cuánto yo tenía estabas? un dolor medio, un 5, digamos. Ok. No es que era un dolor imposible, ¿no? No, no es que decía, no, tengo tanto dolor que no puedo hacer, no. Claro, Yo claro, siempre he podido hacerlas, pero no las hacía porque no sabía si esfuerzo me voy a hacer más daño, va a aumentar la intensidad de dolor. claro, claro. Y ahí está la cosa, o sea, coméntalo obviamente con tu permiso, ¿no? Pero comentar es como diagnóstico, si recuerdas, si no lo añadiré yo, el, el- lo que te dijeron de cuánta rotura había para que la gente se ponga en contexto y entienda el porqué de tu miedo. Porque obviamente tú tenías un miedo y era un miedo porque no era infundado, no era tengo miedo por lesionarme más, sino porque realmente el manguito rotador cómo estaba en ese momento. Sí, sí, sí. Sí, sí, yo tenía bastante, tenía, es que no sé los nombres, ¿no? Pero No te preocupes, supraespinoso, ¿no? El supraespinoso, supraespinoso que es creo que estaba el que estaba más, el que tenía la rotura más grande era este, ¿no? al 90%, sí. Sí, O sea, 90, sí. Después tenía también otro, creo que es por aquí delante, el subescapular, sí. ese también. Bueno, hay varias cosas ahí. Sí, y el Y intraespinoso. atrás, El de atrás, sí, sí, los tres, que eso son es. de hecho los tres que hemos ido fortaleciendo. Pero sí, ahí está. Y ahora, es decir, más allá del gimnasio, ¿qué cosas han cambiado en tu vida? ¿Qué es lo que tú has notado? ¿Qué efecto ha tenido más amplio, ¿no? No solo el gimnasio, ¿no? Sino tú has observado otros cambios en tu vida. Pues sí, en el día a día, ponerse, quitarse la camiseta, que es una cosa fácil, ¿no?
Antes lo hacía igual, pero sí tenía que buscar más el movimiento así para sacar el brazo. Llevar cargas, yo qué sé, unos botellones de agua o lo que sea así, para levantarlo, para ponerlo encima de la mesa. Gestos simples, pero que sí, uno sentía siempre ahí como un pinchazo. Claro, que algo hay ahí, ¿no? En ese hombro. Sí. El hecho de tú poder hacer todas y cada una de estas actividades, haber podido volver a progresar, ¿no? En el gimnasio, que era ese el objetivo, ¿no? Que teníamos en mente, el poder volver a hacer empujes, ¿no? Sin notar, sin que tener ese dolor, esa molestia de fondo. Sabiendo que ahora puedes hacerlo, cómo te sientes? Bueno, pues súper feliz, agradecido también. Claro, era algo, para mí es otra, ¿cómo decir? Es otra vez como empezar algo nuevo. Claro. Digo, ya, otra vez puedo hacer algo que había 5 años que no estaba haciendo, que estaba dejándolo poco a poco y otra vez empezar así, sí, como una nueva vida. Claro. Por lo menos en esta parte de deporte, ¿no? Y de bienestar, claro. Claro, como una nueva etapa. Al dormir también. Ah, vale. Que me había olvidado decir. Al dormir, antes si dormía, por ejemplo, en el lado del hombro malo, pues sí, por la mañana sentía así como hormigueo o algo. ¿Y ahora? No, ahora nada. Ok, o sea, esa Puedo dormir de los dos lados sin ningún problema. Vale, positivo, porque eso hay mucha gente que lo... Puede ser que la persona que nos esté viendo también le pase, porque es muy común. Es muy común. Cuando tú estuviste hicimos la llamada, ¿no? De valoración inicial, yo te valoré. ¿Tuviste dudas en cuanto a si hacer o no hacerlo? Es decir, ¿tuviste ese miedo inicial de decir, oye... No sé miedo no, más bien curiosidad, ¿no? Pero curiosidad porque a distancia, online, hacer algo así online es lo que más generaba dudas, curiosidad. Claro. Pero fue todo perfecto. O sea, cuando tuviste esas dudas, esa incerteza o curiosidad, ¿qué fue lo que, a pesar de eso, te animó a decir, venga, voy a por ello, voy a iniciar? ¿Recuerdas lo que fue realmente que te ayudó? Bueno, primero ¿cómo se dice? Los videos que ya tenías ahí subidos en YouTube, de testimonios de otra gente que hablaba de cómo les habían ido y todo. Y la confianza ya del primer día, cuando hablamos así a distancia, dijo cómo iba a hacer las cosas, cómo se iba a hacer todo el programa. Sí. Me pareció bien en un primer tiempo y pues sí, perfecto, no me equivoqué. O sea, te cuadró realmente y te encajó, ¿no? A nivel de la explicación, con esa valoración inicial de lo que íbamos a hacer para, ¿no? Para abordar realmente el problema, ¿no? O sea, en tu caso, ¿no? El problema en el hombro, ese hombro derecho, ¿no? Sí. Genial, genial, genial. ¿Qué le dirías a esa persona que está ahí como dudando entre si valorar, ¿no? Su hombro, es decir, decidir optar por la posibilidad de trabajar conmigo? ¿Qué le dirías a esa persona que está ahí, ¿no? Atrás, ¿no? En la trinchera de no saber si sí, si no, si sí, si no. ¿Qué le dirías? No, que lo haga, pero que esté preparada para hacerlo bien. Es decir, que no diga, me voy a apuntar y eso va a ir solo. Ya, vale, muy bueno. Okay. Hay que trabajarlo de semana en semana, ya que es una evaluación cada semana. Hay que hacer los ejercicios, hay que hacer las pautas, hay que seguir el programa y hay que trabajarlo. Eso no viene solo. Total. Eso que también creo que es muy importante decirlo, ¿no? Sí. Que para que a la persona no le parezca, porque a lo mejor dice, guau, es una montaña. O sea, ¿cómo lo compararías de cuando iniciaste a ahora, el nivel de dificultad que estás teniendo? Es decir, ¿cómo se lo describías a esa persona, ese trabajo que has tenido que hacer? No sin entrar en mucho detalle, ¿no? Pero sobre todo comparativamente, ¿no? Es decir, inicio en comparación con cómo está siendo ahora ese trabajo que tienes que poner. Pues al principio no hay que, ¿cómo decirlo? No hay que tener miedo de continuar, porque es verdad que las primeras sesiones cuesta, sobre todo para mí me costaba entender cómo mover la parte del cuerpo, porque uno no está acostumbrado y más a distancia hay que entender bien todo, ¿no?
No es como que alguien toque aquí y dice, no, mueve esta parte así, esta así. Ujú. Pero hay que seguir e intentar entenderlo bien, repetirlo, mirarlo, corregirlo cuando dan los consejos. Y poco a poco pues se va arreglando y al final pues todavía hay que mejorar cosas, pero por lo menos ya se tiene una base y se entiende más. Ahora, por ejemplo, cuando me dices, no, esto ponlo más derecho así o sube, ya sé lo que tengo que subir. No es como Claro. al principio subir que el hombro, la espalda, la cabeza. Claro, son varias cosas. Sí, ¿Cuánto tardaste tú realmente de tiempo en ya entender más? Es decir, realmente captar y decir, vale, ahora ya no lo veo tan difícil, uh-huh. Para mí un mes. El primer mes fue el más difícil. vale, o sea, un mes, ok, Un mes. perfecto, perfecto. O sea, realmente posterior a eso ha sido más rodado, más Sí, ágil, y las mejoras, las grandes mejoras, las he sentido un 6, 7 semanas. vale. Importante que lo comentes para que la persona diga, hostia, ¿cuándo Sí, realmente puedo esperar ver, ¿no? De todo el ah, trabajo, ¿no? Que puedo poner ese trabajo al final de, pues, de conciencia, claro. de estar, de modificar, ¿no? De aprendizajes nuevos. O sea, tú tardaste, Sí, eso, yo digo que sí, un mes y medio, más o menos como la mitad. Y sí lo he sentido, pues, casi como de repente, ¿no? Es decir, sentía que no lo movía bien y de repente un día, ay, no sé qué ha pasado, pero hoy sí siento que ya va mucho mejor. También por el tipo de ejercicio, pues. Cuando uno ya entiende bien y lo hace mejor, pues claro, el dolor claro. desaparece. Claro, o sea, cuando no es lo mismo que tú creas que lo sabes hacer que cuando realmente ya lo vas entendiendo y ya dices, vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Exactamente. Correcto. Qué bien, qué bien. Pues nada, Joaquín, oye, muchísimas gracias por tu testimonio. Espero que, A que, ti. que a la persona que nos está viendo le pueda servir.